Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Ramírez, soy el coordinador del área de posgrado en Estadística y Actuariado. Quiero darles la más cordial bienvenida a este curso de ampliación denominado Fundamentos de la Ciencia de Datos. Queremos antes agradecer al decano, doctor Luis Angarita, y a la doctora Almida Fernández, directora de la Comisión de Posgrado de FASE, por haber tomado la iniciativa del dictado de este curso y por haber confiado en nuestro posgrado para llevarla adelante. También agradecemos al profesor Robinson Rivas por su excelente conferencia inaugural. Como se desprende del título, se trata de un curso introductorio que tiene una duración de 16 semanas a razón de 3 horas académicas por semana, lo que hace un total de 48 horas académicas. El curso será acreditable al posgrado de Estadística y a otros posgrados de la facultad por un valor de 3 créditos académicos. Las clases se dictarán los días lunes a las 5:30 p.m. a través de la plataforma Google Meet. El curso inicia hoy, 16 de marzo, y culmina el 6 de julio. En el curso trabajarán 6 profesores: Alberto Camardiel, Gerardo Correa, Rubén Ibarra, Guillermo Ramírez, Reinaldo Trujillo y Maura Vázquez. Al terminar el curso se entregarán 2 tipos de certificados: uno de aprobación a aquellos cursantes que hayan entregado las tareas asignadas y uno de asistencia a quienes asistan pero no cumplan con los trabajos propuestos. En esta primera jornada tuvimos ya la excelente conferencia del profesor Robinson Rivas y a continuación damos inicio a la primera clase en la que abordaremos estos 9 puntos que conforman el tema 1 titulado Introducción a la Ciencia de Datos. Al final se presenta la tarea número 1. Antes, un preámbulo necesario. Tratándose de un curso referido a la ciencia de datos, luce pertinente precisar lo que entendemos por ciencia. La ciencia es un conjunto sistematizado de conocimientos sobre la realidad, obtenidos mediante la observación, experimentación y razonamiento lógico, y tiene como propósitos principales explicar, predecir y controlar. Busca entender el por qué y el cómo. Sin duda, una definición bastante amplia. Aquí presentamos una galería muy limitada de grandes personajes que han contribuido con su ingenio y conocimiento al desarrollo de la ciencia en distintos campos del saber. Vale la pena pasearse por sus valiosos aportes a la ciencia. El otro elemento importante en la denominación del curso es el dato. Los datos son representaciones simbólicas, principalmente a través de números o letras, de características de determinados objetos. Algo muy importante a destacar aquí es que para que puedan ser útiles requieren un contexto bien definido. Sin duda alguna, para nosotros como estadísticos y analistas de datos, el dato es el protagonista principal de toda la actividad estadística. Son muchas las preguntas que han de responderse para conformar un contexto que le dé sentido práctico al análisis, relacionadas con el procedimiento de recolección, las unidades estadísticas, el procedimiento de selección, la definición completa de las variables, las unidades medidas, el periodo de referencia y la cobertura geográfica. En ocasiones resulta incomprensible cómo se inician análisis de datos
sin tener total claridad sobre estos aspectos. Llegamos ahora sí a la definición de ciencia de datos. Creo que en este momento resulta evidente que se trata de un campo en el que concurren varias disciplinas: estadística, computación y matemáticas. También podría agregarse la ingeniería. Además, resulta claro que lo que se pretende es extraer información a partir de los datos, aprender de los datos. Y este conocimiento resulta de extrema utilidad en la toma de decisiones, la predicción y la comprensión de los fenómenos del mundo real. En este diagrama de Venn se ilustra cómo estos tres campos interactúan para conformar lo que es la ciencia de datos. Otra versión de la representación anterior agrupa estadística y matemáticas y abre un espacio para el campo de aplicación. La intención de esta modalidad es enfatizar que un conocimiento clave del área específica de aplicación resulta indispensable para la adecuada interpretación de los resultados. Una variante más detallada se atreve a dar nombres específicos a las interacciones 2 a 2 entre los tres campos. Machine Learning a la conjunción de estadística y computación, procesamiento de datos a la computación con el campo aplicado y análisis estadístico a la de estadística y contexto aplicado. Finalmente agregamos aquí una serie de procedimientos específicos de gran utilidad en esta dinámica, logrando así una visualización de la complejidad de temas que se consideran como parte de la ciencia de datos. En este momento creemos importante detenernos para aclarar cuál va a ser la orientación de este primer curso. Después de haber realizado una revisión de los contenidos de cursos de esta temática que se imparten en diferentes instituciones, nacionales o extranjeras, hemos podido identificar distintos enfoques que hacen más énfasis en unos aspectos que en otros. Algunos se centran más en las técnicas de análisis estadístico, otros en programación, otros en métodos numéricos y otros en la comprensión del negocio. Como 5 de los 6 profesores somos estadísticos, será inevitable un cierto sesgo hacia el enfoque estadístico, pero intentaremos ampliar la visión del curso, incluyendo elementos de las otras maneras de abordar esta temática. Vale la pena mencionar que aquí denominamos pensamiento estadístico a esa confluencia del conocimiento de conceptos y técnicas y el razonamiento estadístico implícito en la adecuada interpretación y comunicación de los resultados. Pasamos ahora al apartado 2 de este primer tema, en el que mencionaremos algunos personajes que han marcado hitos importantes en el origen y desarrollo de la ciencia de datos. En primer lugar, debemos aludir a ese gran estadístico estadounidense que fue John Wilder Tukey, creador del análisis exploratorio de datos, con amplios estudios en química y matemáticas. Es a él a quien se considera que acuñó el término data science por primera vez en 1962. Tomen nota de la fecha, años 60. Recordamos también a Peter Nord, un científico danés que se dedicó inicialmente a la astronomía y posteriormente hizo grandes aportes a la computación. Nord en 1974 utilizó el término data science como alternativa a computer science para enfatizar la importancia del dato
en el estudio de la realidad. Como nota curiosa, mencionamos al profesor taiwanés estadounidense Jeff Wu, quien propuso en 1997 renombrar a la estadística como ciencia de datos y a los estadísticos como científicos de datos. En 1998 fue el japonés Chikio Hayashi quien en una conferencia propuso una primera definición de ciencia de datos publicada posteriormente por la editorial Springer. En este punto 3 vamos a mencionar algunas áreas de aplicación de la ciencia de datos. Por su propia naturaleza, resulta obvio el amplísimo espectro de posibilidades de aplicación de esta ciencia. En todo ámbito en el que se recolecta información para comprender realidades, reconocer patrones, predecir fenómenos, optimizar o innovar procesos, la ciencia de datos puede jugar un papel imprescindible. Aunque el origen de la ciencia de datos se remonta a la década de los 60, esta adquirió mayor relevancia cuando las aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático se hicieron posibles en la década de 2000. Grandes empresas del ámbito comercial y financiero invirtieron importantes cantidades de dinero para comprender el negocio y tomar decisiones orientadas a mejorar su eficiencia y rentabilidad. Hoy en día son bien conocidas las aplicaciones en mercadeo, finanzas, salud, transporte y redes sociales. Esta imagen ilustra precisamente la amplia gama de posibilidades de aplicación de la ciencia de datos. Una de las preguntas incluidas en la tarea 1, descrita al final de la clase, tiene que ver precisamente con la descripción de alguna de estas aplicaciones. En las tres siguientes diapositivas se mencionan áreas específicas de aplicación de la ciencia de datos. Comercio electrónico, detección de fraudes, detección de tumores, predicción de enfermedades, optimización de rutas de transporte, mercadeo, redes sociales, control de procesos, traducción automática. En este cuarto apartado nos referiremos al ciclo de vida, las fases de un proyecto de ciencia de datos, que en realidad no difieren demasiado de las etapas de un proyecto de investigación general. La primera etapa es obviamente la identificación amplia y precisa de la situación problemática que se desea resolver. En la segunda etapa se decide cuáles son los datos que se requieren para resolver el problema planteado, cómo habría que recolectarlos, fuentes primarias o secundarias, observación directa, esto en el caso de máquinas, animales, plantas, o entrevistas por correo, por teléfono, por internet. El preprocesamiento es probablemente una de las actividades cruciales dentro del ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. Sin datos de calidad no hay nada. Por lo tanto, es esencial no solo recopilar la información relevante, sino también limpiarla y prepararla para su uso posterior.
Una vez construidos los archivos correspondientes con la información revisada y corregida, se procede a la aplicación de las técnicas de análisis que fueron previamente identificadas. En muchos casos es necesario realizar diferentes pruebas y aplicar distintos procedimientos hasta lograr resultados satisfactorios. Los modelos ajustados y las técnicas aplicadas suelen ser objeto de evaluación y validación con distintos conjuntos de datos. En esta fase se comunican, a través de informes y reportes estadísticos, los resultados y conclusiones más importantes del estudio. La manera más efectiva de hacerlo combina textos, esquemas, cuadros y diversos tipos de gráficos. Importante tener en cuenta que estos reportes deben adecuarse al tipo de público a quien va dirigido. En la fase de despliegue, deployment, se pone en marcha una herramienta informática que entrega información de manera continua a usuarios calificados, con la cual se realiza monitoreo y mantenimiento de los modelos. Nos preguntamos ahora, ¿qué habilidades debería tener un científico de datos? Si nos atenemos a lo que hemos planteado hasta ahora, un científico de datos sería una especie de todero, de profesional multipropósito, conocimientos amplios de estadística, matemática, computación e ingeniería. Un cisne negro, pues. Pero claro, como también ocurre en otras profesiones, cada quien se especializa en un área particular, lo que le permite formar parte de equipos de trabajo multitarea. Podríamos, sin embargo, listar una serie de habilidades duras y blandas que potencian el valor intelectual y profesional de un científico de datos. Del lado izquierdo, habilidades duras, conocimientos, y del lado derecho, habilidades blandas, comportamiento. Esta figura pretende ilustrar esta profusión de las habilidades requeridas para un científico de datos. La ciencia de datos constituye un soporte fundamental para toda organización. La planificación estratégica, mediante la cual se establecen metas claras, se analiza el entorno, se asignan recursos y se define una dirección, una hoja de ruta, no es posible sin contar con información oportuna y confiable. Los distintos elementos claves de la planificación estratégica, como visión y misión, análisis de entorno, objetivos, estrategias, ejecución y seguimiento, exigen un continuo flujo de datos que los hace factibles y relevantes. En forma totalmente análoga, el proceso de tomar decisiones entre varias opciones involucra un cuidadoso análisis de la información disponible para minimizar los riesgos. Un aspecto relacionado con la ciencia de datos, que aunque podría considerarse como colateral, tiene un importante impacto en la dinámica social, es lo relacionado con la ética y la ley. El tema de la privacidad de la información, el uso adecuado de los datos suministrados por las personas, deben estar amparados por principios éticos y legales. En la mayoría de los países existe un marco normativo genéricamente denominado RGPD, Reglamento General
de protección de datos que tiene como finalidad garantizar el uso responsable y digno de la información. Los principios éticos pretenden proteger la privacidad de las personas y garantizar el uso responsable de la información. Mientras que los aspectos legales exigen la autorización expresa por parte del informante para el uso de sus datos y el conocimiento de los fines que se persiguen con su análisis. Mencionamos aquí solo unas pocas de las muchas herramientas informáticas que existen para el procesamiento de datos. Finalizamos esta sesión con un breve comentario sobre el texto de Roger Peng y Elizabeth Matsui, El arte de la ciencia de datos. En este interesante libro, estos autores comparan el análisis de datos con la composición musical. Todo compositor tiene conocimiento de una teoría musical que le impone ciertos principios generales y combinaciones de acordes que toda obra debe cumplir. Pero esto no resulta suficiente. Se requiere una chispa creativa para que se produzca un resultado destacable. Opinan Peng y Matsui que con el análisis de datos ocurre algo similar. Los analistas disponen de un conocimiento teórico que le impone ciertos principios generales que todo estudio debe cumplir. Pero la manera de seleccionarlos y ensamblarlos es un arte. Requiere también una chispa creativa para que se produzca un resultado interesante. Adicionalmente, dejan en el aire una interesante pregunta. ¿Puede esto enseñarse a una máquina? En esta última lámina presentamos la tarea 1. Se trata de un cuestionario con 5 preguntas. Las primeras 4 están respondidas en el material, aunque sería muy deseable que no se limitaran a respuestas demasiado concretas, sino que más bien las amplíen un poco con comentarios adicionales. En la pregunta 5 se pide la descripción de una aplicación de ciencia de datos con cierto detalle. Resultaría muy interesante que esta aplicación correspondiese a su particular entorno profesional. La fecha de entrega es el próximo lunes 23 de marzo. La van a enviar en formato PDF. Óigase bien, formato PDF. Y con el siguiente nombre. Tarea 1 CD, guión bajo, inicial del nombre y primer apellido, todo en minúscula. Óigase bien, todo en minúscula. Por ejemplo, tarea 1 CD, guión bajo, G Ramírez.pdf. El correo al que enviarán esta y las restantes tareas es el que ven abajo, apgea.ucb.2026@gmail.com.